¿Cuánto tiempo llevas intentando sacar tu primera dominada? ¿Aún te quedas colgada como un jamón, con dolor de hombro, sin progresar? Si en aproximadamente un año siendo principiante no has sacado tu primera dominada o no estás viendo un progreso claro, quizá vas por el mal camino. Quédate porque he conseguido que gente esté haciendo, sobre todo mujeres, que es un hándicap que siempre se puede poner de, no, es que las mujeres tienen más dificultad. No, perdona, yo tengo muchas clientas sacando series de entre 5 y 8 repeticiones de dominadas, otros compañeros, clientes que han sacado ya no solo su primera dominada, sino estabilizado esa habilidad, sacando series de 3, 4, 5 dominadas y por supuesto mucha gente adquiriendo habilidades mucho más difíciles, como son las muscle ups. Así que quédate porque te voy a contar el paso a paso para dominar la dominada. Bueno, muy buenas, bienvenidos un día más a este programa donde comparto la investigación y la práctica que llevo a cabo en el mundo del entrenamiento y la salud para acercarnos a nuestra mejor versión. Me llamo Alexis y bueno, me considero un amante del cuerpo, la mente y la mejora. Así que, bueno, vamos allá, porque nadie dijo que fuera fácil, pero caminante no hay camino, solo se hace camino al andar. Vamos allá. Bueno, antes de nada quiero dejar como constancia de la maravilla que es. Bueno, con un simple micrófono de 20 euros de Amazon he conseguido, pues mediante unos programas que utilizan inteligencia artificial, que ajusten tema de ruido de fondo, de eco, diferentes parámetros que hacen que cuando se me descarga el clip y lo escucho, me quedo fascinado. O sea, es increíble como con algo tan económico y un programa gratuito se puede hacer una sensación de escucha muy buena. De hecho, tengo el ventilador aquí al lado todo el rato, bastante cerca, que está a menos de 1 metro, porque hace bastante calor. Y, y en principio en todas las grabaciones que estoy haciendo no se escucha, así que me parece una absoluta maravilla esto. Solo apreciar un poquito el progreso tecnológico en el que vivimos. Bueno, vamos a lo que nos acontece hoy, que es hablar de la dominada. Es una de las habilidades más icónicas del mundo del fitness, en población general sobre todo. Obviamente, pues a partir de cierto nivel te gustan más otras cosas, ¿no? Pues las muscle ups, otro tipo de skills, el front lever, la dominada de una mano, etcétera, etcétera. Pero a nivel general creo que es una de las habilidades más cotizadas, tanto de conseguir como de mejorar, ya no solo el tener la primera dominada, sino el sentir que lo dominas, ¿no? Valga la redundancia, dominar tus dominadas. Así que vamos a hablar primero de todo, ¿por qué? O sea, ¿por qué deberíamos de hacer esta habilidad? ¿Por qué deberíamos de conseguirla y de entrenarla? ¿Y qué beneficios nos trae? Debemos tener en cuenta, como siempre he dicho y en otros vídeos que tengo en mi canal de YouTube, debemos entrenar por patrones de movimiento. No porque no sea bueno entrenar por músculos, siempre y cuando tu objetivo sea ese, puedes hacerlo. Pero a nivel de ganarle la máxima capacidad al cuerpo humano y además tener margen para combinarlo con otras habilidades, con otras capacidades, o sea, trabajo cardiovascular, otras habilidades coreográficas, movilidad, etcétera. Si no trabajas por patrones de movimiento, el entrenamiento te ocupa demasiado. Porque entonces tienes que trabajar, pues, que si entreno el dorsal ancho, que si entreno, bueno, o espalda baja, espalda media, espalda alta, bíceps, cabeza larga del bíceps, tríceps, que si en flexión, extensión, etcétera, ¿no? Entonces, acabas ocupando una cantidad de entrenamiento que te da para hacer eso, si acaso a medias, y luego olvidarte del resto de capacidades físicas que son las que te dan salud. Por lo tanto, hablamos de entrenamiento por patrones. Y dentro de ese entrenamiento por patrones tenemos los tirones. ¿Vale? Esto es muy importante. Quiero hacer un pequeño inciso aquí, que creo que muy pocos entrenadores, ya sabéis que tengo un bagaje muy profundo en lo académico, he estudiado mucho para poder, o me gusta estudiar mucho para entender la esencia de las cosas que digo. Y cuando hablamos de entrenamiento por patrones, en verdad, la gente o los entrenadores deberían de referirse a los patrones de movimiento fundamentales del ser humano, que no es un tirón, ¿vale? Ni un empuje. Los patrones más fundamentales del ser humano van de aquello de la respiración, el seguimiento visual, el alcance, ¿vale? A partir de esas habilidades de alcance es donde se empieza a desarrollar el alargar el brazo, el coger algo y el traértelo, por ejemplo, el traértelo a la boca. El alargar algo, perdón, el alargar la mano se deriva, es una subrama
que lleva el empuje y el cogerlo y traerlo hacia ti se deriva en esa subrama que da a la tracción, a la trepa. Vale, dicho esto, para dejar unos conceptos bien claros, tenemos que entender que el patrón sano, ¿no? Para lo que está diseñado el cuerpo, que es como ese manual de instrucciones con el que venimos genéticamente predispuestos a desarrollar y por el cual ese desarrollo nos estimula todas las articulaciones de una manera correcta para que nos mantengamos sanos y fuertes, nos crea esa base, ese paradigma base en el que centrarnos para nuestro entrenamiento, para nuestra configuración de ejercicios o entendimiento de cómo hacer estos ejercicios. Pues si yo te corrijo que en una dominada me hagas X movimiento escapular, lo que estoy haciendo es basarme en ese patrón previo fundamental que es el alcance. ¿Queda claro? Vale. O sea, esto es importante que se entienda un poquito de dónde viene todo, ¿vale? Por recopilar un poco, pues eso, trabajamos por patrones, pero no solo vale con decir empuje tirón, sino que hay que entender de dónde viene todo, porque es ahí donde vamos a ver mucha más chicha, mucha más importancia. Dentro de ese alcance, que va hacia esa atracción, trepa, etcétera, nos encontramos que tenemos, obviamente, podemos traer algo hacia nosotros desde diferentes angulaciones. Horizontal, ¿no? Desde el frente, que es la principal, ¿vale? Porque nosotros funcionamos delante nuestra, no funcionamos por encima de nuestra cabeza, funcionamos por delante. Hay unos rangos que son los más, los más cotizados, ¿no? en las tareas diarias del ser humano, que son por delante tuya. Por eso, hay cosas que se pierden, que lo primero que se pierde en una persona es lo que menos se usa. Por ejemplo, cuando ves a unas personas mayores, no sé, a tus abuelos o lo que sea, pues lo primero que pierdes es la capacidad para levantar y coger cosas de lo alto o para, por ejemplo, lo que se habla en los libros de fisiología, anatomía articular, la salud, la higiene perineal, porque no son capaces de ponerse la mano detrás. Porque son rangos más raros, ¿vale? La extensión del hombro es uno, y algún cliente, si escucha esto, tengo un alumno que está muy crazy, que es una máquina corriendo, es una absoluta bestia, le gusta el CrossFit y tuvo problemas de hombro con el tema de cuelgues. Y claro, tú dirás, bueno, pues si tengo problemas aquí, voy a entrenarlo, voy a trabajarlo, sí, pero en verdad cuando empezamos a descifrar esa pieza del puzzle clave que le estaba generando muchos problemas era un déficit en la extensión del hombro. Claro, cuando tú tienes una pérdida de de unos rangos articulares funcionales, eso conlleva a problemas en ciertas estructuras. En el caso de la extensión del hombro, a la movilidad clavicular y a la expansión del pecho anterior, ¿vale? Esa postura así cerrada, pues eso se debe a que tienes poca extensión del hombro, porque cuando tú eres capaz de extender el hombro, se tiene que movilizar la clavícula bastante bien y se tiene que expandir esa parte anterior. Bueno, para que entendáis que bueno, tienes diferentes... una especie de organigrama donde tú tienes diferentes angulaciones donde mover tu brazo. Puedes alcanzar y traer algo desde la horizontal, desde atrás y desde arriba. Por lo tanto, surgen estos tirones verticales desde abajo. Por ejemplo, cuando haces una cargada, un snatch, estás haciendo un tirón desde abajo y luego ya empuje para tener la posición overhead. Cuando traes de algo desde frente es un remo de toda la vida, un remo horizontal, ya sea con mancuerna, con barra, un remo Pendlay, remo con anillas, etcétera. Y luego ya están las tracciones verticales, donde ya metemos pues, los jalones y las dominadas, etcétera, etcétera. Entonces, hemos ido desgranando desde el patrón hasta lo que es el original, que es el alcance, hasta lo que es la tracción o la trepa, y ahí estamos hablando de diferentes angulaciones. Entonces, nosotros queremos desarrollar la tracción vertical. Para poder mejorar la dominada, tenemos que desarrollar la tracción vertical. Pero y aquí vamos a empezar a hablar del esquema que tenemos de progreso de las dominadas. Lo que yo te voy a mostrar es un paso a paso por niveles y cuánto va a durar cada paso, qué tienes que cumplir a nivel de objetivos en cada una de las estaciones, en cada uno de los hitos, para poder pasar al siguiente hito. Vas completando hitos y lo que te cuento en este vídeo es que, en el programa de hoy, es que en el nivel 6 está tu primera dominada. Y hay 8 niveles, porque claro, no solo tenemos que, de manera anecdótica, conseguir la dominada, tenemos que dominar la dominada. Y para eso necesitamos ir más allá de sacar la primera dominada, sino que es estabilizarla y llegar a un pico de rendimiento. Vale, entonces, ¿cómo empezamos? ¿No? Estamos hablando de angulaciones, de tal, que cual. ¿Cómo empezamos? Vamos a por ello, un traguito de agua.
Voy a decir que no traigo café, como el otro día que estaba dando sorbitos de café. Traigo un poquito de agua, más agua con gas. Que la verdad que últimamente estoy tomando más agua con gas, os lo recomiendo y está muy bien, muy fresquita y muy reponedora de líquidos. Vale, nos quedábamos por dónde empezamos, a qué nivel empezamos. Y como os he dicho, es una cosa que a lo mejor no se entiende al explicarla al vuelo, pero os la voy a concretar. Es que estoy diciendo que donde más funcionamos es enfrente nuestra, ni por encima ni por detrás. Por lo tanto, el nivel uno en una persona que no tenga conocimiento de entrenamiento, no esté muy acostumbrada al entrenamiento de fuerza, tiene que empezar con remos horizontales, ¿vale? Porque es un patrón más sencillo, donde ya tienes un trabajo. O sea, si tú mides a una persona la movilidad de todo el hombro y puedes decir, bueno, pero sí que tiene movilidad overhead, con el brazo por encima de la cabeza, ¿por qué no empiezo directamente por ahí? Yo aún así, si no tiene experiencia previa en entrenamiento, empezaría por un remo horizontal, porque las demandas de fuerza, digamos que las palancas y las angulaciones de las articulaciones son más favorables para ir aumentando la fuerza y progresando. Y entonces cuando llegamos a ciertos hitos de peso relacionado al peso corporal, entonces ya podemos avanzar mucho más fácilmente a tirones verticales. Porque si no, empiezas desde el subsuelo. O sea, ya no. O sea, una progresión, hay que entender las expectativas de tiempo. Si ya de por sí, desde muy inicial, vas a tardar unos 10-12 meses, más o menos, pues claro, si empiezas desde una posición difícil, aunque quieras, imagínate que te quieres saltar pasos y empiezas desde el nivel 2, 2, 3, ok, puedes hacerlo. Pero si te pasas 5 meses en el mismo nivel haciendo los mismos ejercicios, las tareas parecidas, se te va a hacer insufrible. Es bastante mejor empezar más atrás, hacer pues, un remo con mancuerna o un remo con máquina con control para entender el patrón y en 1 o 2 meses pasar al siguiente, y en 1 o 2 meses pasar al siguiente, y así. Y entonces esos cambios de esquema son una especie de ver progreso que te mantiene bastante enganchado al proceso, ¿vale? El trust the process. Claro, ¿cómo vas a confiar en el proceso si llevas 4 o 5 meses con las mismas tareas y aún no puedes pasar al siguiente nivel? Pues porque has empezado precipitadamente por un nivel quizá demasiado avanzado. Entonces, nivel uno sería remo con mancuerna o máquina. ¿Cuáles son los hitos que tienes que conseguir con estas tareas? Pues remos con un 30% del peso corporal a un más o menos un esquema de 3 por 10 repeticiones por lado, ¿vale? Estoy hablando de un remo con mancuerna, unilateral, por ejemplo. Es decir, si pesas 60 kilos, tendrías que llegar a hacer 3 por 10 con 18 kilos aproximadamente en la mancuerna. Esto es una orientación. Yo te diría que incluso entre un 20 y un 30% de peso corporal y ya puedes pasar al siguiente. Pero bueno, si llegas hasta los 18 ya te aseguras que estás en un nivel bastante bueno. Y que al final, en 1 o 2 meses, una persona que empieza, si más o menos hace frecuencia 2 de este tipo de patrón de tirón, un día remo con mancuerna, otro día remo con máquina, no es nada descabellado que con un buen esquema de progreso, es decir, que apriete, que aprenda a apretar, que aprenda a entrenar intenso, que llegue a esos pesos. No es nada descabellado, a no ser que estés durmiendo muy mal o nutriéndote deplorablemente, no sería nada loco. Entonces yo tengo aquí puesto eso, tipo de promedio de 1 o 2 meses. Podéis ir apuntando. Yo esto, si luego se me manda un mensaje, este esquema lo comparto. Yo no tengo ningún problema. O sea, de hecho, se agradecería porque al final yo aquí me he pasado pues una horita ordenando todo, poniendo muchos mensajes, anotaciones. Incluso tengo los vídeos enlazados en cada uno de los ejercicios. Tengo el vídeo enlazado de cómo se hace. Entonces, si alguien lo quiere, que me mande un mensaje, yo se lo mando. No tengo ningún problema. Bueno, dicho eso. Una vez completamos ese remo horizontal, pasamos al siguiente, que es un remo en anillas más. Tengo en este nivel 2 tengo dos ejercicios. Bueno, en verdad son tres, ¿vale? Pero dentro de la misma rama son dos ejercicios, que es el remo horizontal sigue estando, porque el remo horizontal aún tiene desarrollo y es para ir trabajando con el peso corporal. Por eso vas a utilizar un remo en anillas o remo en TRX, donde vas a ir escalando de más vertical a más inclinado hasta conseguir un esquema de más o menos 3 series de entre 8 y 10 repeticiones con tu peso corporal, pero en un plano bastante inclinado, ¿vale? Bastante horizontal, perdón. Inclinado no. Bueno, te inclinas hasta estar en la horizontal. Eso sería como el hito a conseguir. Y esto lo puedes lograr viniendo de lo previo,
en 2 meses seguramente, 2, 3 meses como mucho, lo puedes lograr, ¿vale? Y esto ya es un muy buen nivel, muy buen nivel. Pero ¿qué pasa? Que no puedes quedarte solo con esto, porque yo lo que haría idealmente es ya empezar a cuadrar estos remos horizontales con un trabajo vertical. Y aquí te digo, para mí en el nivel 2, que luego comento el nivel 3, porque el nivel 3 en verdad es como una especie de comodín extra, pero bueno. Dentro del nivel 2, ese otro rama de ejercicios que iba a poner son los cuelgues. Tenemos el cuelgue pasivo y el cuelgue activo. ¿Os acordáis cuando he dicho de que es importante entender que el patrón del tirón viene de los alcances para entender tema de pues, movimientos escapulares y cosas así? Bueno, pues aquí entra, bueno, en el remo horizontal ya entra en importancia, ya se van a dar claves sobre el tema de cómo mover la escápula, pero en el vertical ya empezamos a introducir este tirón vertical solo con isometrías de cuelgue en rango máximo. Esto por una parte va a tener el beneficio de crear la capacidad de todo el miembro superior de aguantar el peso corporal, favorecer la movilidad global del hombro en flexión máxima, para que es muy importante, o sea, tenéis que tener la movilidad del hombro en flexión máxima para no haceros daño en el hombro, y a partir de ahí pasar del cuelgue activo, perdón, del cuelgue pasivo, que es el de permitir que el hombro vaya y subir, o sea, digamos que tú no estás haciendo fuerza para subir el pecho, te estás dejando y ahí entra la movilidad en la que se estira toda la zona dorsal, el hombro se eleva todo lo posible y es un muy buen hito a nivel de rango de movilidad el dominar eso. Un agarre fuerte, mantener un agarre fuerte, entonces vas a crear una adaptación en los tejidos muy buena. Porque muchas veces la gente tiene problemas en elevar los hombros y no es un movimiento malo, realmente el problema es no estar adaptado a esa compresión. La compresión es un estímulo, al igual que la expansión, y si no toleras la compresión o no toleras la expansión, el problema no es del movimiento, el problema te lo tienes tú y tus tejidos y alguna especie de coordinación o algo que está pasando intra que hay que averiguar y mejorar. Yo tuve una chica que entró en el programa, dentro de las muchas cosas que quería conseguir era la dominada y que no le doliera el hombro cuando hacía la dominada. Em, que seguro que ahora cuando lo cuente vas a ver, si lo escucha vas a ver quién es. Y es que, claro, ella estaba aprendiendo a hacer ya dominadas asistidas, que ahora hablaremos porque están debajo en la progresión, dominadas asistidas con la máquina, porque ella tenía una máquina de estas que te ponen peso y te quitan tu peso corporal, ¿no? Añades unas plaquitas y ese peso pues te lo quita de tu peso corporal porque tienes las rodillas apoyadas y entonces bla, bla, bla. Bueno, claro, pero no tenían nada de la capacidad de movimiento escapular. Entonces, ¿qué pasa? Que iba con un dolor de hombros tremendo, que decía que cada vez que hacía un entreno fuerte, a la hora después y al día siguiente o días siguientes tenía una inflamación, en este caso del tendón del hombro, interesante. Claro, se había saltado parte de la progresión, que es entender el patrón de movimiento y trabajar movilidad escapular porque forma parte de ese patrón de movimiento fundamental, ¿vale? Por eso me caja mucho que la gente hable, los entrenadores hablen de patrones de movimiento, patrones, hay que rotar, hay que no sé qué, pero luego no entiendan de dónde vienen esos patrones y cómo se comportan los segmentos y las articulaciones y por lo tanto luego te duele algo o no estás haciendo una progresión correcta y no saben de dónde viene, pero es que está claro de dónde viene, lo que pasa es que tienes que entender la naturaleza del movimiento, ¿vale? Entonces, una vez tenemos estos cuelgues pasivos, de dejarnos totalmente colgados, y luego también pasemos a los cuelgues activos. ¿Y cuándo pasamos a los cuelgues activos? Pues cuando llegamos a acumular entre 2 y 3 series de unos, yo te diría, entre 45 y 60 segundos de estar totalmente colgado. Sí, totalmente, sí, 45 o 60 segundos. Sí, parece mucho al principio, pero es que la gente se sorprende porque cuando todos mis alumnos les parecía mucho quedarse colgado tanto tiempo, pero en cuestión de eso, 1 o 2 meses lo han conseguido. Y es un paso que se salta la mayoría de personas y es ese puntito de inflexión donde casi todos caen porque luego no te da la capacidad escapular, ni la fuerza, ni nada, ni la movilidad para luego no cascar en el resto de progresiones de la dominada. Entonces, muy importante esto. Cuelgue pasivo y luego el cuelgue activo. El cuelgue activo es importante, pues en ese mismo tiempo, en esos 45 o 60 segundos, siempre se empieza desde menos. A lo mejor empiezas aguantando 30 segundos. Perdón, 10 segundos, y luego pues 15, y luego 20, y luego tal. Una de las chicas, esta chica de la que estaba comentando antes, se sorprendía porque decía, Dios, es imposible que yo aguante 60 segundos. Al final acabamos aguantando, creo que estuvo empezando a hacer entre 5 y 8 segundos a una mano. A una mano, sí, porque yo ya luego cuando me gusta jugar un poquito, porque claro, eso es una progresión de ejercicios
que es lo más básico que puedes hacer, pero a mí me gusta como entrenador jugar un poquito, ver hasta dónde puedo poner un poco de picante en la programación, ver hasta dónde llegáis y ver, bueno, cómo surgen, ¿no? Esas cosas. Entonces, dije, joder, es que ha progresado también en los cuelgues activos y en los cuelgues a secas que le voy a subir ya de nivel. Y estuvimos haciendo cuelgues a una mano. Y me decía lo mismo. Uy, o sea, se repetía la historia, ¿no? Te decía, veía los cuelgues pasivos a dos manos y decía, ¡ay, imposible! Yo no puedo aguantar tanto. Pum, en un mes ya los tenía. Le puse los cuelgues unilaterales y decía, ¡uy, imposible! Madre mía, eso es muy difícil. Pum, en otro mes, mes y medio ya estaba haciendo eso, 5-8 segundos de cuelgue unilateral totalmente sola a una mano. Fascinante, fascinante. En este caso pasivo, ¿vale? Porque ya luego pasar de cuelgue unilateral pasivo a activo sí que es un drama, ¿vale? Eso ya sí que es un drama bastante... Hay un gap ahí muy grande. Entonces, bueno, pero ya solo aguantar tu peso corporal con una mano, a mí me parece un hito sorprendente y creo que cualquiera persona que lo haga se siente increíble en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que sepáis un poquito cómo puede ser el proceso natural de esto. Una vez consigues estos cuelgues pasivo y activo, el hito es aguantar 60 segundos colgado en pasivo, pasar al siguiente nivel y luego la idea es aguantar el mismo tiempo pero realizando movimientos escapulares lentos y controlados. Busca no perder la fuerza en las manos a la hora de agarrar y generar movimientos amplios de la escápula, ¿vale? Muchas personas me hacen un poquito de... Están aquí en pasivo y hacen... un poquito así, un par de centímetros y ya está. No, no, no. Tienes que hacer movimientos completos de apretar, apretar, apretar y subir un poco el pecho, sentir cómo se contrae todo por detrás, casi como si el pecho quisiera subir y ponerse en la horizontal y luego ya volver a soltar del todo. Y eso es una repetición. Y ahí tienes que aguantar el tiempo indicado pues haciendo repeticiones. Vale. Pues una vez terminas con eso, que más o menos tardarás como mucho 2 meses, lo estás haciendo en paralelo a los remos en TRX, que tardas entre 2 y 3 meses en llegar al nivel de estar en la horizontal totalmente y remar fuerte. Perdón. Llegamos ya al nivel 3. Y este es el comodín. Vamos a hacer aquí una reflexión. Vale, vamos a reflexionar del el nivel 3, que es el que he dicho que es un poco comodín. Bebo agua, disculpad. Bien, este nivel 3 lo he puesto como extra porque creo que, es que, sinceramente, he visto como casi nadie, a lo mejor habré visto a una o dos personas en toda mi vida, en vídeos, etcétera, hacer el ejercicio que os voy a plantear. Es un ejercicio de cosecha propia que llevo mucho tiempo haciendo y es un ejercicio estrella para todas las personas para abrir rango de movimiento overhead con los hombros por encima de la cabeza. eh, en el gimnasio, dos mancuernas, un banco y tienes el mundo hecho, ¿vale? Pullover con dos mancuernas, ¿vale? Pullover es el típico ejercicio que se coge la mancuerna más o menos así como con las manos en triángulo y se mete aquí, ¿vale? Pero este es un ejercicio muy diferente porque solo con poner ya dos mancuernas y buscar esta línea vertical en los brazos, la implicación a nivel articular, músculos y rango de movimiento es absolutamente bueno, la diferencia es abismal y las claves que yo pido a nivel de mantener stack, cerrar costillas, etcétera, hacen que el movimiento surja full a tope de hombros, escápula, hombro y te hace tener una fuerza de tirón, de tracción absolutamente bárbara en esos últimos rangos, porque cuando tú más vas bajando los brazos, digamos que la palanca es mayor porque el peso se va alejando cada vez más junto con la gravedad, la acción de la gravedad se aleja cada vez más de tu línea del eje de los hombros. Entonces es muy difícil mantener el peso ahí. Pero claro, salir de ahí y apretar a volver a posición inicial es tener el primer tramo de la dominada bastante trabajado. Este ejercicio no es obligatorio, no tiene por qué formar parte de la progresión si ya estás haciendo... Uy, no sé qué acabo de hacer. Si ya estás haciendo la progresión normal, pues el remo en anillas más los cuelgues activos y pasivos y activos y tal, no es 100% necesario, pero yo lo recomiendo siempre que encontréis en algún momento una especie de estancamiento, ya sea en este nivel 3 o un poquito después, si encontráis alguna especie de estancamiento, yo os recomiendo muy mucho que le deis una oportunidad a este ejercicio pullover con dos mancuernas. Ya sabéis que si me pedís el documento tenéis la explicación del vídeo, como yo lo hago, como yo se lo mando a mis clientes, etcétera. Vale. El objetivo en este ejercicio sería, o el hito a conseguir sería llegar a completar esquema de repeticiones de unas tres series de unas 5 u 8 repeticiones con hasta un 10 o un 20% de peso corporal por mano. Es decir, si tú pesas 60 kilos,
pues por brazo, en cada mancuerna deberías de tener entre 6 y 12 kilos, ¿vale? Sí, es el doble, 10 y 20%, pues es bastante. Entonces, claro, pues tú tienes ese margen, pero te aseguro que con llegar una persona normal, pues es que si pesas 60 kilos y me sacas 6 o 7 kilos por brazo, ya estás hecho una máquina. Claro, si sacas 12, yo siempre soy un poco exigente con estas cosas. Si sacas 12 kilos por brazo, tú la dominada ya la hagas seguramente. Pasas de aquí directo a la dominada, pero bueno. Aquí no he puesto tiempo de concreto de proceso porque es un extra, no lo meto como dentro del proceso de la dominada, pero sí que para llegar a tener el máximo control de este ejercicio puede tardar entre 1 y 2 meses, ¿vale? Mínimo frecuencia 1 a la semana, ¿ok? Vale. Claro, si juntas este ejercicio con los cuelgues activos y pasivos, pues todo lo que sea por encima de la cabeza estás hecho una bestia. O hecha una bestia. Vale, vamos a imaginar que pasamos ya al nivel 4. En el nivel 4, previamente hemos hecho nuestros remos en TRX, nuestras anillas, nuestros cuelgues pasivos y activos, etcétera. Y vamos a pasar a dominadas negativas. Y tenemos aquí dos opciones. Este es otro nivel con dos ejercicios, dos ramas de ejercicios. Las dominadas negativas, en el nivel 4 tenemos las dominadas negativas y tirón vertical asistido con apoyo de pies o jalón en máquina. Jalón en polea, ¿vale? En polea alta, un jalón neutro, porque yo siempre os voy a recomendar empezar a conseguir la dominada por la dominada supina. Esto es un concepto, no lo he dicho antes, pero es súper importante. Tienes mucha más seguridad en los hombros, mucho mejor ángulo para ejercer fuerza y que salga del dorsal. Una posición, ya que tienes todas esas ventajas, se hace más fácil aplicar fuerza, por lo tanto progresas más rápido. Entonces, siempre, tanto si haces dominada negativa como si haces un jalón vertical, o neutra o agarre supino, ¿vale? Que son con las palmas hacia ti. Imprescindible, ¿vale? Esto no lo podéis saltar. Porque si empezáis directamente con el prono, vais a tardar más, es peor para aplicar fuerzas, además no estáis ni siquiera sobre todo si estáis aprendiéndolo, pues ni siquiera sois buenos aplicando fuerza con una disociación. A ver, esto es una disociación, o sea, tú si agarras en prono, tienes la palma mirando hacia un lado y el codo quiere salirse, pero tú no vas a hacer una dominada así, tú quieres hacer fuerza hacia adentro haciendo este tipo de movimiento. Entonces es una disociación entre articulaciones, lo cual añade mucha complejidad a cualquier movimiento. Entonces es mucho más fácil ponerte en supino, que fíjate como los codos ya se cierran, además te genera más movilidad de hombro en el dorsal y además te ayuda a aplicar fuerza mejor desde ese dorsal. No hay disociación, por lo tanto, a nivel de complejidad motora es más fácil, por lo tanto son todo beneficios. Vale, siempre empezar por el chin-up. Entonces tenemos en este nivel 4 estas dos posiciones. La dominada negativa y el tirón vertical asistido con apoyo de pies, que sería simplemente colocarte en una barra, ya sea en el rack o en la multipower, ¿no? En la máquina Smith, con un cajón delante o un banco donde tú elevas las piernas, las apoyas en el banco y desde ahí intentas llevarte el pecho. Estás sentado en el suelo, llevas el pecho a la barra, ¿vale? Tira una tracción asistida, entre comillas, con las piernas apoyadas. Entonces quitas peso de piernas y puedes ir de menos a más. Puedes empezar con los pies en el suelo, sin cajón, luego subirles un step, luego a banco y así hasta que estén todo lo elevadas posibles para que cada vez, si tú estás en tu tronco y estás en tus piernas, pues cada vez el peso de las piernas vaya más hacia tu tronco y tú tengas que levantarte con más peso incluido, ¿vale? Con menos peso fuera de la ecuación y todo el peso corporal posible ejerciéndote intensidad. Vale. ¿Cuáles son los hitos que tenemos que conseguir en estas dos habilidades? Pues bueno, en la dominada céntrica o negativa, tenemos que conseguir hacer por lo menos entre 4 y 6 series de entre 3 y 5 repeticiones. Con una bajada controlada de entre 5 y 8 segundos. Esto es muy importante porque las contracciones excéntricas, si no duran mínimo unos 4 o 5 segundos mínimo, hasta 8 segundos, no estás aplicando toda la fuerza posible, porque bajas muy rápido y al bajar rápido es simplemente como dejarte caer y ya aguantar y ya tienes la intensidad máxima al bajar del todo, pero eso no sirve, porque tú tienes que ser fuerte desde el principio de manera controlada, desde que estás arriba, tú vas bajando hasta el final aplicando fuerza. Vale. ¿Cuánto se tarda en conseguir estos hitos? Pues mira, la dominada negativa, entre 1 y 2 meses, como mucho, vas a conseguir estos números. He tenido clientes que lo han conseguido en apenas 3 semanas o 2. Por lo tanto, los excéntricos son muy agraciados. Son bastante agraciados. Luego incluso los he puesto con lastre y tal. Pero eso no te asegura porque es muy diferente hacer un excéntrico a una fuerza concéntrica. Este paso lo hacemos
porque es bueno para los tejidos, para las articulaciones, para preparar el tejido y las articulaciones. Pero es muy diferente la capacidad excéntrica de la concéntrica. Vale, por eso luego pongo el tirón asistido con los pies apoyados o el jalón en máquina neutra. Jalón muy importante, pues con un rango completo, desde los brazos se estiran a tope hasta ese cuelgue pasivo, donde los hombros se elevan y luego traccionas a tope hasta que el aparato que estés usando, el agarre que estés usando, toque el pecho. ¿Qué números tendríamos que sacar aquí? Bueno, pues si haces un tirón, como el que te he dicho al principio, de la máquina Smith, tendrías que hacer más o menos entre 3 y 5 repeticiones, perdón, 3 y 5 series de entre 6 y 10 repeticiones con tu peso corporal. Si estás usando jalón, puedes tirar ya entre 3 y 5 repeticiones por... perdón, ¿cómo estoy? Entre 3 y 5 series por 5 repeticiones. Porque ya pillamos 5 repeticiones, le metemos caña a nivel de fuerza y ya está. A veces para desconectar, para trabajar otras bondades, podemos meternos entre 6 y 8, perdón, entre 6 y 10 repeticiones, pero bueno, así en general para ganar fuerza, 5 repeticiones está genial. Claro, el trabajo en polea te lo pone mucho más fácil porque tú eliges el peso y vas progresando de manera mucho más objetiva porque, bueno, al final vas subiendo plaquitas, en el otro tienes que pensar que, bueno, que subes piernas y vas aumentando la dificultad, pero nunca sabes objetivamente cuánto, ¿vale? Simplemente pues levantas las piernas a una altura concreta y tienes que mantenerte ahí. Aquí no, aquí en la polea, en el jalón, en polea alta, pues al final tienes un patrón estereotipado y una subida de peso controlada por plaquitas, que están muy bien siempre. ¿Por qué no usamos goma aún? ¿Por qué no estamos usando una goma para asistirnos a subir la dominada? Y eso es una cosa que hace mal, madre mía, no sé ni cuánta gente podría decirte que el 90% de las personas y los entrenadores, bueno, el 90, un 99%, porque es que luego te metes a clases de... Yo he dado CrossFit, yo he estado en clases de CrossFit, en clases de halterofilia, en centros de entrenamiento personal, en centros de entrenamiento de rehabilitación, de adaptación y alto rendimiento, y en todos se hacía mal el tema de la progresión de dominadas, es que me parecía fascinante. Claro, luego tienes a la gente frustrada que se cree que tiene que tardar 2 o 3 años en conseguir una dominada o que no está hecha para ello. Y luego yo tengo pues una de mis clientas más maravillosas que, aunque luego decidimos no seguir con las dominadas porque vimos que por el tema de una cosa que tiene en el hombro no le sientan del todo bien, pero con sus, voy a equivocarme, pero bueno, 48 años, una mujer que antes hacía algo hacía ejercicio, pero nunca había tenido un programa estructurado de entrenamiento de fuerza y las otras capacidades que trabajamos, movilidad, etcétera. Entonces, claro, veías que ella, ¿qué tardamos? Cuando nos pusimos en serio con el tema, que dijimos, venga, pues vamos a poder ello. Creo que tardamos un añito, un poquito por ahí, un añito. Claro, que tú me dices, cojo luego, además, junto con otra anécdota. Claro, tú vienes con una persona de 48 años, una mujer que no tiene una experiencia, un bagaje previo muy fuerte de entrenamiento de fuerza, y en un año consigues una dominada, y luego todas estas personas que tienen 20 años o 30 años que dicen, ay, no, yo eso ya no puedo, tal, pues se os debería de caer la cara de vergüenza, ¿no? No, 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 tampoco a malas a vosotras, pero, joder, pues tampoco puedes decir eso, o sea, que vaya barreras mentales nos creamos, ¿no? Simplemente no sabes o no has tenido una buena guía. Total, que luego me venía otra mujer de 51 años a decirme, me acuerdo que es otra clienta que tuve, que no, bueno, pues no fue bien, porque además era una de este tipo de mentalidades. No, yo es que soy muy mayor, yo tengo cuidado porque yo soy mayor, pero quiero exponerme muy fuerte, ¿no? Quiero estar súper mamada, quiero estar rajada, porque estéticamente quiero estar rajada. Pero yo sé que soy mayor. Ya, bueno, claro, es que te estás haciendo un lío. O sea, estás teniendo unas expectativas irreales y encima te estás autosabotando todo el rato. Total, que la culpa luego era mía, ¿no? Entonces, una persona que nunca consiguió sus objetivos porque no se adhería al plan ni hacía las cosas bien, pero claro, al final, pues es un tema, lo que he dicho antes al principio, tener cuidado con las expectativas, de cuánto vas a tardar en hacer X, porque esta persona también quería hacer la dominada, quería hacer el pino, y yo le dije, vale, pero ten cuidado, aquí se va a tardar tiempo. O sea, esto no se trata de un trimestre, se trata de por lo menos un añito. Y obviamente, pues ya no se comprometen. Claro, se comprometió a medias
y si no tienes claro las expectativas de tiempo, luego a la primera que te digo que no pasamos a un tirón vertical, sino que estamos ganando fuerza en un tirón horizontal, se frustra la gente y no progresa. Pero claro, están los que se adhieren al plan, son consecuentes con su salud y cumplen y en un año se sacan la dominada o menos, o varias dominadas. Y están los que pues ponen pegas, no se comprometen y no tienen capacidad de largo plazo, que eso es muy importante. En este tipo de skills hay que tener visión a largo plazo, si no, no puedes dominar nada, no puedes manejar esto. Y es muy, muy, muy reconfortante las habilidades de calistenia y de peso corporal. Es tremendamente gratificante conseguirlas, porque además lleva un trabajo detrás impresionante de constancia y perseverancia y visión a largo plazo. Es increíble, así que nada, tener eso en cuenta. Vale, ¿por qué no hacemos las dominadas con goma? Que es uno de los errores más grandes que se hacen. Porque la goma tiene un perfil de resistencia ¿no? En el que cuando se deforma mucho genera más tensión, te ayuda más, y cuando se encoge deja de tener tensión, entonces no te ayuda. Entonces tú cuando estás haciendo la dominada con asistencia de la goma, cuando estás abajo te ayuda mucho y cuando estás subiendo, cada vez que vas subiendo te ayuda menos, 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 hasta que ya no te ayuda, más o menos, o te ayuda muy poquito. Si el problema no es tanto esto, sino como la cantidad de ayuda que te da. Si tú coges una goma muy gorda, hay una distorsión bárbara entre ese perfil de resistencia entre el principio y el final. Estamos hablando de hasta 40 kilos de diferencia. Normalmente en gomas más gordas de una amarilla de estas típicas ya pueden haber hasta 40 kilos de diferencia entre el punto de estiramiento y el punto de acortamiento. Entonces es demasiada diferencia. No es posible hacer mejoras bien reguladas con este tipo de diferencias, ¿vale? Entonces es tan difícil que solo cogeríamos goma de asistirnos cuando la goma es pequeñita, cuando la diferencia entre la posición inicial y la posición final no es tan grande. Por eso, cuando tú consigues, vale, hitos que tenemos que conseguir en el nivel 4, la dominada negativa ya la he dicho, entre 3 series, 5 repeticiones, 5-8 segundos de bajada con peso corporal, ¿vale? Que se consigue relativamente fácil, pero esta parte es más difícil, la del tirón vertical con jalón. Tienes que manejar hasta 3 series por 5 repeticiones, pero no había dicho el peso, ¿vale? Perdonad. Yo te diría que entre un 60 y un 80% del peso corporal. Es decir, si pesas 60 kilos, hacer un 3x5 en jalón vertical con 48 kilos aproximadamente, o si haces el tirón con los pies apoyados, que lo he dicho antes, llegar a tener los pies elevados en un banco algo alto y realizar 3 series de entre 5 y 8 repeticiones, control total del peso de abajo a arriba. Si consigues esto, esto se tarda más o menos 2-3 meses como mucho, pasamos al siguiente nivel, que es el nivel 5, que es el que estaba diciendo, que es asistir con goma muy fina. Y si es con goma fina, la distorsión entre posición inicial y final no es tan grande y entonces la progresión se hace viable. Vale, como iba diciendo, ya llegamos a esa última progresión. Estamos muy cerquita de la dominada. Estás muy cerquita, estás ya saboreando, tienes la miel en los labios. Por lo tanto, suele pasar que tenemos prisa. Tenemos prisa, tenemos ahí, Dios, es que estoy ahí, es que, ¿y si me la juego? ¿Y si tal? Tenemos prisa. Yo te diría que si consigues hacer ya los jalones neutros con 60-80% de tu peso corporal, tú ya si te pruebas a una dominada seguramente la saques. De hecho, tengo muchos clientes que son unos piltrafillas, que son unos diablillos, que hay una chica que tenía muchas barreras mentales porque ella se ve que pues se coge peso corporal y a lo mejor no se veía como para levantarse, entonces empezamos a hacer las progresiones de dominadas con goma y se pasó una eternidad con la goma pequeña con una goma negra, que es como la penúltima más o menos. Luego pasó a una goma rojita que es mucho más fina, que no es la última, yo he cogido gomas muy muy finitas, pero bueno, normalmente con la goma roja típica o la azul verde que hay en el Decathlon, esa más o menos ya, si llegas hasta ese puntito, con hacer un esquemita de tabla de repeticiones básica de peso corporal, que, ay mira, este no lo he enlazado, pero lo tengo que enlazar ahora, que es simplemente un esquema de, pues, según series, según repeticiones máximas que puedes sacar. Si, por ejemplo, tú sacas, imagínate, con esta gomita puedes hacer 3 repeticiones máximas a tope, pues entonces tenemos que hacer más series, pero con menos repeticiones para poder acumular volumen. Pues imagínate, en vez de hacer una de 3 y ya morirte, pues chico, baja a una repetición o a 2 y me haces entre 3 y 5 series.
3 y 5 series de entre 1 y 2 repeticiones. Y así acumulas volumen, práctica, sin tanta fatiga, pero con ese apretón de fuerza, etcétera. Y eso va construyendo tu dominada. Bueno, pues claro, la chica llegaba con la goma negra, que es un poquito más gorda que esta última que he comentado, ya a hacer 5x5. Le dije, ¿pero qué haces? Tira ya a la goma roja, anda. O a la goma verde-azul esta. Y se puso y se veía tan bien que un día pilló y probó sin goma y salió una repetición. Y claro, súper emocionada, ¿no? Decir, ostras, si es que yo pensaba tal, que esto iba a ser eterno. ¿Qué va? Si es que cuando estamos ya con la goma, esto es un momentito. Sí que es verdad que tuvo, y lo que digo, cuando ya te ves con la primera dominada conseguida, aunque te haya costado un mundo, te quieres tirar de lleno a esa primera dominada y no hay que hacer eso, hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces voy a terminar con este nivel 5 y pasamos a estas problemáticas que ya son más psicológicas que de fuerza, ¿vale? Entonces, tú has hecho tus gomas asistidas con una goma muy pequeñita. Por lo que hemos comentado antes, que mucha gente comete el error de coger una goma muy grande y eso es una liada tremenda, ¿vale? Iba a decir otra palabra, pero es una liada tremenda porque, claro, es que hay tanta diferencia de fuerzas que no funciona, no vas a progresar, vas a estar ahí. He tenido, madre mía, estuve en un centro de entrenamiento. Yo insistí en decir, oye, ¿no creéis que podremos hacer otras cosas para el tema de la dominada con la chica esta? Y la chica estaba con 3 gomas gordas, tío. Qué barbaridad. O sea, fatal, fatal. Claro, esa chica llevaba un año con gomas. Es que no puede llevar. O sea, es que si ya estás con gomas, como os digo yo, con esas gomas pequeñas, en 2 o 3 meses ya tienes tu dominada. ¿Qué un año? Claro, porque os he dicho, lo he dicho antes, ¿no? Os he explicado que si os saltáis pasos, esto me viene muy bien, la anécdota esta. Os he explicado que si os saltáis pasos podéis estar 5 o 6, en este caso un año, que me parece descaradísimo. Eso me parece ya de que a veces pasa que los alumnos no se enfadan con el entrenador, no le exigen y creen que todo es por su condición, pero no es verdad. Hay veces que yo soy un entrenador bastante autocrítico conmigo. Yo cuando veo que algo no funciona me machaco mucho. Estoy ahí dándome muchas vueltas en la cabeza diciendo, vale, vamos a cambiar esto, 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 esto. Intento no ser anárquico, pero sí soy muy autocrítico. Pero hay otras personas que parece que llevan un año sin progresar a una persona teniendo un progreso mínimo y como que no se inmutan. Claro, luego el cliente lo normaliza, no exige nada y claro, se pasa un año en una progresión que, vamos, es una locura. Entonces, creo que decíamos que si te pasas mucho tiempo en una progresión, pues al final acabas un poco desesperado, ¿no? No ves que avances, no ves que ese sea el lugar o el camino. E incluso puedes pensar que no estás hecho, ese es el mayor problema que puede ocurrir, que no estás hecho para esa habilidad y lo dejas. Joder, eso sí que me revienta, macho. Porque siendo tan bonito conseguir habilidades, siendo tan bonito conseguir proezas físicas, por no encontrar la buena guía, porque a mí me ha pasado, por no encontrar el camino, lo dejamos. No, mira, vamos a hacer las cosas bien, joder, machos, vamos a por ello. Entonces, cuando tú haces ya esto con goma, cuando tú coges una goma muy fina y consigues hacer esta tabla de repeticiones, que no me voy a poner a contarla, ya os he dicho más o menos cómo funciona, buscas completar un 5x5, que es un poco un hito muy clásico de 5x5 con una goma pequeña, y al completarlo, si aún no podrías sacar una dominada, busca una goma más pequeña y repite la progresión hasta el 5x5. Esto tardas entre 2 y 3 meses. Pero normalmente cuando ya con una goma medio pequeña haces 5x5, de repente te la quitas y haces tu primera dominada. Ahora, ¿dónde vienen los problemas con la primera dominada? Es solo querer hacer dominadas sin goma. Pero esto no funciona así. Ya sabéis que claro, no puedes estar haciendo 1 RM todo el rato, ¿no? Imagínate que tu máximo peso en sentadillas son 100 kilos, pues no puedes estar haciendo series de 100 kilos de una repetición ahí a machacar, a machacar, a machacar, porque al final acabas frito. Entonces, si tu repetición es muy dura, muy costosa, vuelve a la goma, estabiliza un poquito más esa dominada, que esa primera dominada no te cueste horrores y puedes combinar un día de dominadas asistidas con un día de dominadas singles, individuales de dominada, pero sin matarte. Vale. Esto lo bueno que va a crear una tolerancia. Cuando tú llegues a esa primera dominada y a qué hito queremos llegar para poder ver que podemos progresar, pues si tú, que esto está en la tabla de repeticiones, el esquema este, que si me pedís el esquema total del mapa de ruta de la dominada, pues está enlazado, por lo tanto, os digo, de verdad que lo que
esto es una maravilla, que debería de venderla por lo menos 30 euros, como mínimo, vamos, yo creo que esto mínimo valdría entre 30 y 50 euros, porque es mucho detalle, y además con este programa que estoy grabando, vamos, sería la leche. Pero es gratis. Soy tonto, sí lo digo, soy tonto, pero aún así, lo gratis, al final la gente no lo hace. Así que de los que escuchéis esto, me vais a pedir el programa a 2 personitas y el resto no vais a hacerlo, no vais a conseguir la dominada. Así que no seáis así, pedirme esto. Si queréis, podéis donarme dinero, no pasa nada. Me lo donáis y yo encantado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos nuestra dominada? ¿A qué hito tenemos que llegar? A un 7x1. Esto está en la tabla. Un 7x1. Más o menos en un mes y poco, mes y medio, lo puedes conseguir. ¿Qué pasa cuando llegamos al 7x1? Que tenemos bastante tolerancia a hacer solo una repetición y seguramente vayamos frescos. Entonces, si luego pasamos a menos series y más repeticiones, es muy probable que lo consigamos. Por ejemplo, pasar posteriormente a un 6x2, 6x2, 3 repeticiones en las siguientes progresiones. Este es el nivel 6. Hemos llegado, vamos, a la primera dominada y la estamos ya pasando a nivel 7, que es normalizar la dominada. Estabilizar series de varias repeticiones. Este es el nivel 7. Entonces, claro, pasas del 7x1 a un 6x2, 6x3, 5x3, 5x4, hasta que llegas a tu peak, al nivel 8, pico de rendimiento de la dominada, donde llegamos o a un 5x5, que es, sinceramente, es hito. O sea, vete o sea, ya en la primera dominada te fuiste a cenar por ahí con tu pareja y lo celebraste. Pues cuando llegas al 5x5 también. Estas cosas hay que celebrarlas, chicos. No podéis ir por la vida a entrenar y no celebrar. Cuando ganáis algo, os lo ganáis con vuestro esfuerzo, chicos y chicas, hay que celebrar. Hay que ser conscientes de cada progreso que se realiza. Que a veces hacemos mucho progreso y parece que si no llegamos a nivel Dios, no estamos haciendo nada. No, no, no. Cada progreso es bueno, hay que celebrarlo. Pero no os paséis, que luego los kilitos de más os lastran para la dominada. Bueno, entonces, si llegamos a un 5x5 es sin duda un hito. O sea, os habéis pasado la dominada. Es muy buena señal. A posteriori aconsejo aumentar a más repeticiones, es decir, a menos series, 3x10. Por ejemplo, si llegas a un 3x10, ya la dominada para ti es como tirarte al suelo, hacer flexiones y fácil, fácil, tranquilamente. Así que nada, tenéis aquí vuestros 8 niveles hasta conseguir el pico de rendimiento en la dominada. Si eres una persona que hace oposiciones, si eres un hombre, normalmente el ratio de mejora es un poquito más rápido, puedes avanzar más rápido, ¿vale? Ahí habría otras estrategias para seguir aumentando repeticiones, periodización ondulante. Para los opositores, por ejemplo, hay estrategias que me han funcionado muy bien y me gustan mucho, que es hacer series sueltas con peso corporal, series con un poquito de peso, 2 o 3 kilos extra, ¿vale? Y luego eso os da una sensación de ligereza brutal para las series sueltas, sin lastre, y funciona especialmente bien. Bueno, ya está. Ya hemos hablado de todos los niveles, ya hemos comentado cada ejercicio por encima, el porqué, desde los patrones de movimiento hasta cada una de las tareas y, bueno, qué sentido tienen dentro de esta mapa de ruta. Hemos hablado más o menos del tiempo que se tarda entre cada tarea y vamos a hacer un resumen del tiempo que se tarda. Si tú empiezas desde principiante, lo dicho, entre niveles, pues más o menos tardan entre 1 o 2 meses, 2 o 3 meses, depende de la dificultad del ejercicio o del hito que tengas que conseguir. Y yo he puesto que en total, si es muy principiante, puedes tardar entre 10 y 16 meses para la primera dominada. Sí, porque como, claro, es entre 2 y 3 meses, entre 1 y 2 meses, pues se va sumando todo al final, a la larga, puedes tardar 16 meses, pero es raro. Lo que sí que va a ser normal es que, por ejemplo, en un nivel tardes un mes, porque seas súper bueno en cierta cosa, y luego en otro nivel, en vez de tardar 2 meses, tardes 3. Y luego en el otro, en vez de tardar 2 meses, tardes 1. Eso sí que es más normal. Hay personas que, es lo que me encuentro yo en práctica, en la práctica del día a día con mis alumnos, que hay personas que a lo mejor los cuelgues se los pasan volando, y otras personas que tardan más. A personas que los remos en TRX o en anillas se los pasan volando y otras que les cuestan no 3, sino 4 meses, sorprendente. Pero luego cuando ya pasan a la dominada se la fuman. Pues muy cosa de cada uno. Mira, ¿qué quieres que te diga? Aquí cada uno es de su padre y de su madre y tiene unas características diferentes.
Entonces, el total más o menos va a rondar entre 10 y 16 meses para conseguir tu primera dominada, siendo totalmente principiante. Si no estás tardando este tiempo, si estás tardando mucho más, ten en cuenta estos consejos que te doy. Si aún después de contarte todo esto no te ves en condiciones como para conseguir tu primera dominada, recuerda que tengo un programa de entrenamiento online donde te puedo ayudar a estar semana a semana contigo para alcanzar tus objetivos. No solo tiene que ser una dominada, sino que puede ser un entrenamiento global donde combinemos absolutamente todas las partes del cuerpo y diferentes objetivos, ya sea mejora de habilidades como dominadas, pino, movilidad como sentadilla profunda, llegar con los pies, con las manos a tocar el suelo, ganar fuerza, poder levantar X peso con tu sentadilla, saltar, correr, etcétera. Todo eso lo trabajamos en el programa de entrenamiento. Son trimestres, entrenamiento trimestral, semana a semana acompañado conmigo. Y vamos, ya os he contado varias anécdotas de gente que ha estado conmigo entrenando y, pues esas mejoras que ha ido teniendo. Así que si esto te motiva, si esto te inspira, simplemente tienes que mandarme un mensaje. Ya sabéis que ya sea en podcast, normalmente en YouTube mejor tengo pues abajo tema de correo electrónico, Instagram, etcétera. Me habléis por ahí y sin ninguna duda, si queréis que os ayude, nos pondremos a ello. Así que un abrazo muy fuerte, gracias por llegar hasta aquí. Eh, como siempre, alguna reflexión. Llevo un par de días poniendo en mi Instagram algunas frases bonitas que no os voy a mentir, estoy haciendo como una especie de espiritualismo. Entonces, bueno, voy escuchando cosas y voy comentando. En este caso voy a hablar de una cosa que estaba escuchando un podcast entre un chico que es estoico y un chico que es yogi, un hombre más mayor ya que es yogi, y me gusta mucho porque unían un poco las dos filosofías. Y por supuesto decían algo muy básico que a veces se nos olvida, pero bueno, tenemos dos ojos y dos orejas para ver y escuchar y solo una boca para hablar, ¿no? Entonces escucha y observa más de lo que hablas o juzgas, que creo que es una cosa muy importante hoy día donde vemos cómo está todo tan polarizado y tan tenso y la vida es muy bonita. Hemos venido aquí al mundo no para enfermar, sino para crear belleza y arte y dar lo mejor de nosotros. Es así como nos trajeron al mundo, es así como porque existe esto, aunque a veces el mal y las emociones negativas pueden coger carrerilla, pero tenemos que recordar por qué estamos aquí. Así que vamos a disfrutar de lo que tenemos, a ser agradecidos de lo que tenemos y a por la vida. Espero verte en próximos caminos. Recuerda, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un saludo.